Pero hay que saltar para adentro, dice la canción. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos aquí a través de la 87.9 y vamos a hablar de este tema tan interesante como lo es la evolución de la conciencia, hoy en una nueva edición de Creando Conciencia. Bienvenidos todos, hay gente que está ya pendiente a esta hora los martes y los jueves. Y hice mucho hincapié en el invitado que vamos a tener en el día de hoy, porque para mí es un placer tenerlo aquí. Sé que vamos a hablar de un montón de cosas, que igual vamos a mezclar varias de ellas, pero estoy segura que nos van a entender y nos van a seguir también. Y decirles que nos acompañen, que envíen sus mensajes al 619-667-101 para las consultas. Óscar Mateo Quintana, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por tu invitación, Norita, y un saludo a todos tus oyentes. Bueno, esto estaba ya pactado desde antes, estoy segura. Porque, bueno, voy a comentar un poquito quién es Óscar Mateo y luego vamos a empezar a hablar del tema. Es licenciado con grado en psicología en la especialidad clínica por la Universidad Pontificia, ahora sí me sale bien, de comillas. Es máster en recursos humanos, ha ejercido profesionalmente como psicoterapeuta, compaginando también esta actividad con la consultoría de empresa. En la actualidad se dedica plenamente a la consultoría de empresas, desarrollando su actividad profesional en el diseño de estudios de mercado y el desarrollo de planes de formación para la empresa. Pero es que además se ha iniciado en Zen en el año 93, posteriormente en Dhyana Yoga y Kriya Yoga. ¿Lo dije bien? Sí. Vale, genial. Bueno, aquí sí que es amplio, amplísimo. Pero bueno, yo tengo una pregunta concreta. Vamos a hablar de POWA, todo este tipo de cosas también. Y yo diría simplemente que es un alma que irradia luz. Eso es más fácil de... Y yo estoy feliz de que esté aquí conmigo. Para mí de verdad que es un honor, porque sé que vamos a aprender muchísimo de él. Nuevamente bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, siempre agradezco mucho estas oportunidades para poder compartir con otros, quizá inspirar, quizá provocar, quizá confundir, pero por lo menos sacar de la butaca, del sofá, del sillón, de esa vida cómoda en la que uno vegeta. Pues hoy es día de sacudir sus mentes. Ayudar a que se cuestionen al menos, ¿no? Otras posibilidades. Evolución de conciencia, a lo que la mayoría llamamos despertar, ¿no? Ya mis oyentes están familiarizados con ese término. Con esos conceptos. Pues, a ver, que es que yo creo que es necesario hacerse preguntas, ¿no? Porque realmente las respuestas te van llevando a otras preguntas más profundas, ¿no? No importa entonces tanto la respuesta como la pregunta que te haces. Incluso el que la pregunta no tenga respuesta fácil y que dure mucho tiempo en tu mente, yo creo que es señal de que estás inquieto, de que estás necesitando salir del entorno en el que te encuentras. Ya la camisa te queda pequeña, la casa te queda pequeña, la cama te cuelgan las piernas. Es hora de salir del nido, ¿no? Entonces para mí esa sería como la primera señal de que hay un cambio. Y eso que cambia es la conciencia, estoy convencido de ello. ¿Siempre viene después de un caos? Porque esa es la pregunta que me dijeron hoy, y como experiencia personal, yo he dicho que casi siempre es que tocas fondo, llega un momento en que dices, no estoy conforme con esto no me hace feliz, y empiezas a trascender de a poco. Y es un camino de una sola dirección. Luego ya no quieres ir para atrás, quieres aprender más, entender más cosas, ampliar aún más la conciencia. Sí, yo creo que a menudo ese terremoto, eso que te sacude, es lo que va a activar el proceso de despertar. Generalmente, si nunca te sucede nada inquietante, si toda tu vida es dulce, es muy suave, es en una balsa de aceite, eso no va a generar cambio, y sobre todo no va a traer nada, entre comillas, valioso a tu vida, a tu existencia, ¿no? La vida se puede evaluar por las experiencias que tú tienes. Entonces, en la medida en que tú tienes experiencias profundas, tu vida es profunda y es oceánica. Entonces, las personas que se permiten el lujo, que creen tener la fortuna de que todos sus días son, mal comparado, como el día de la marmota, una repetición del día anterior, pues pobres personas, porque seguramente están tirando a la basura
la existencia que te han regalado en este mundo, que es un mundo tobogán, ¿En donde este los plano? haya. Sí, sí, en este plano de densidad y en este mundo tan complejo, ¿no? Y a veces tan duro. ¿Qué pasa? Que lo que ganas es esa experiencia, ese aprendizaje, y eso genera un cambio, y ese cambio te hace crecer. Entonces, ¿cómo uno se puede negar a crecer? Hay gente que prefiere dar la espalda a veces, ¿no? Es incómodo. Resulta incómodo para uno mismo y resulta incómodo para la gente que te rodea. Para el entorno. Porque empiezan a verte como, ¿qué le está pasando? ¿Qué me está hablando? O ¿por qué ha cambiado tanto de manera de pensar o de ver las cosas? A ver, el que no quiere cambiar solo es una situación sostenible en el tiempo, en un plazo de tiempo que tiene caducidad. Porque el que no quiere cambiar sabe que la vida le está exigiendo un cambio y no lo quiere ejercer. Entonces, tarde o temprano se va a ver movido. Y yo ahí lo tengo muy claro. Creo que es mejor moverse uno voluntariamente a que la vida te mueva. Porque generalmente la vida te va a mover, si no te mueves tú, en forma de terremoto, de tsunami, de vendaval, de lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que es mejor moverse voluntariamente cuando uno siente que ha llegado al punto en que tiene que moverse. Por otro lado, el que ya está en movimiento, lamentablemente, a veces implica mudanza. Implica una mudanza vital. Y esa mudanza vital puede significar dejar atrás a muchos. Y eso no significa que dejes de quererlos. Claro. Significa que esas personas no pueden seguir tu ritmo, no pueden seguir tu caminar, no pueden seguir, pues, tu destino, al fin y al cabo. Y el destino del alma es algo a lo que uno no se puede negar. Qué bonito eso, ¿eh? Yo recuerdo que cuando empecé a despertar, porque de esto se trata, me daban ganas de salir a la calle con un megáfono. No sé si a ti te pasó lo mismo. Es decir, perdona, esto no es así. O sea, un entusiasmo, unas ganas de querer gritarlo. Y como el universo es sabio, me llegó un mensaje a un momento, porque esto parece que no, pero están las sincronicidades y todo esto. Qué gusto hablar con alguien que entiende mi idioma. Y dice que hay que respetar el proceso de cada persona. O sea, la parte evolutiva, si su mente no está preparada ahí, yo no puedo entrar. Que me daban ganas de forzar a la gente a que entienda, ¿no? Y ahora con lo que acabas de decir sobre el alma, pues todavía me queda más. Luego yo me relajé y dije, vale, a la gente que está abierta, que está en la misma sintonía, pues voy a ir sembrando la semillita. Si veo que prende, sigo regando. Y si no, pues voy haciendo. Es que no puedes forzar el ritmo del otro. Cada uno tiene su propio ritmo, porque además, quiero decir, es como un aprendizaje. Uno a lo mejor le gusta mucho una asignatura y podría estar 4, 5, 6 horas con ese profesor absorbiendo todo lo que ese profesor le diga, pero aquel al que esa asignatura se le hace difícil, cada 10 minutos, cada cuarto de hora con ese profesor se convierte en una tortura. Entonces hay que buscar la justa medida, y aquí hay que ser muy fino con esa justa medida. Y el proceso del otro es algo inmaculado, a lo que hay que respetar por completo, porque si no vas a provocar un efecto contrario, seguramente opuesto. Totalmente. Sí. Lo he notado también. En tu caso, ¿qué ha sido el clic? En mi caso, ¿cuál ha sido el clic? Bueno, yo no sé si he tenido algún clic. Yo lo que creo es que he tenido continuos clics, de alguna manera. Ya desde niño, pues yo creo que era una persona bastante peculiar. Me recuerdo, es curioso, no hace mucho lo tenía en la cabeza, porque a veces me viene esa sensación y la reconozco. Soy una persona muy sociable, hablo mucho, cuando tengo que hacerlo, pero luego tengo momentos de mucho silencio. Yo me recuerdo siendo niño y siendo una persona extraordinariamente silencioso. Es decir, yo estaba presente, pero estaba en silencio. Escuchaba, observaba, no participaba demasiado, ¿no? Luego además, en la época de verano, mis padres me dejaban con la abuela materna, en un sitio de la costa extraordinariamente agreste, un sitio espectacular.
y con una naturaleza fantástica. Y entonces pasaba mucho tiempo yo solo en la naturaleza. Y entonces estaba en el campo, estaba en la playa, estaba en el monte. Me encontraba además con lobos, con zorros, con bichos que estaban sueltos por allí. Y no sentía ningún miedo, me daba tanta curiosidad, me parecía una cosa tan bonita que estaba tan feliz. Luego además había barreras de idioma con los locales y entonces pues eso me ayudaba incluso un poco más con el aislamiento, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que siempre me he sentido un bicho raro allí donde he estado. Entonces, yo creo que eso me ha ayudado a asumir, bueno, pues soy una persona diferente, asume tu diferencia, convive con ella tranquilamente y vete dejándote fluir por la vida. Vida que no ha sido nada fácil, o sea, yo no he tenido nada regalado. Todo lo que tengo, lo que he perdido y lo que gane es todo a pulso. No me ha regalado nada la vida, todo lo he tenido que conseguir y construir yo con mis propias manos. Nunca he tenido un respaldo económico, familiar o de un sistema o de un clan que digas, bueno, pues mira, aquí hay una red, si te caes te recogemos y ya está, y no pasa nada. No, si me caigo me hago daño y con consecuencias. Y me he tenido que levantar muchas veces. Entonces, pues sí tengo claro que estoy en un proceso de aprendizaje constante. No estoy todavía satisfecho conmigo mismo. O sea, el ideal de qué debería ser Óscar está todavía muy lejos. También me doy cuenta que ese ideal en este contexto, en este mundo, a veces lo veo complicadísimo. Prácticamente diría imposible. Porque, si yo dijera mis verdades, me desadaptaría en pocos días. Sí. Con graves consecuencias para mí, evidentemente, porque este es un sistema hipócrita basado en la mentira. Total. Y entonces tienes a veces que funcionar con medias verdades, a veces reconoces la verdad, pero te cuesta asumirla, y aún peor, no la puedes compartir desnuda con el otro, porque el otro se va a asustar. Claro. Se va a bloquear. Quedas tú como el raro, como que... Quedas como que eres una persona insensible, o que eres un bruto, o que puedes quedar de muchas formas muy distintas, pero desde luego no quedas como un igual, y no quedas como alguien que puede ser amoroso con lo que te está diciendo, sino a veces, incluso hasta la expresión amorosa, pareces un cafre. A veces he sentido, voy a decir algo que me parece horrible, pero lo vamos a decir. Lo vamos a decir, y es que hasta tener que amar con el freno de mano puesto. Sí, sí, y a mí te entiendo tanto. Me parece horrible, sí. Norita, me parece dramático que se tenga que amar con límite, porque el otro... está condicionado a sus circunstancias, al sistema, a sus propios miedos, inseguridades, es como... Sí, te entiendo. Sí, así es. Entonces, pues la verdad es que es la vida de un extraño en un mundo extraño. Bueno, genial. Quiero saludar a Lucía Arzamendia, que está allí. No sé si hay gente por ahí a través del Facebook, me imagino que sí, porque estamos haciendo un directo también a través de la 87.9. El Powa, ¿qué es el Powa? El Powa, bueno, el Powa es una técnica que me hizo mucha gracia, porque no hace muchos días me encontraba con una persona y me decía, ay, yo creí que te lo habías inventado tú. Digo, no, pobre de mí, yo soy mucho menos creativo que todo eso. No, el Powa es una técnica que viene del budismo, de la zona de Tíbet, que no es que la inventaran los tibetanos, es una tradición dentro del budismo muy ancestral, tanto de India como en China. Y esta técnica lo que hace es que ayuda a la trascendencia, exactamente, ayuda a prepararte para el momento de la trascendencia. Y sobre todo ayuda a que el moribundo trascienda con serenidad, trascienda sabiendo lo que le va a ocurrir, digamos, sin llevarse la sorpresa de que el vehículo físico colapsa y sin embargo emerge en un cuerpo energético flotando en la habitación, mirando la escena con perplejidad, tratando de comunicarse con sus seres queridos que a lo mejor están llorando dramáticamente al lado de su cuerpo, para decir, oye, que sigo vivo, que estoy aquí, mira para arriba, claro, que eso es mi cuerpo, pero yo estoy perfectamente vivo, te estoy escuchando, te estoy comprendiendo, incluso te estoy sintiendo con más cercanía de lo que nunca lo he podido hacer, ¿no? Entonces el Powa te prepara para todo eso, ¿no?
Y, ¿Se puede decir que ya aprendí del Powa sin saber del Powa? ¿De acuerdo a lo que estábamos hablando? Sí. Sí, porque yo creo que muchas personas que están en el despertar aprenden poco y recuerdan mucho. Entonces, yo creo que parte del proceso del despertar es salir del velo del olvido. Y el velo del olvido es lo peor que nos puede ocurrir, ¿no? Entonces, yo creo que parte del proceso del despertar sí hay una parte de aprendizaje en las experiencias, pero creo que mucha información que recibes, esa información que no tienes que aprender, si lo que haces es rescatar del olvido. Ya estaba en mis genes. La rescatas, sí. Y yo te diría que es como si el tiempo se doblara y rescatas, si me lo permites, de la muerte, rescatas del vacío entre vidas, rescatas esa información que tú ya la tienes, que la has acumulado durante vidas, porque no vivimos una decena, seguramente no vivimos una centena, sino que seguramente vivimos miles de vidas, ¿no? No hace mucho tenía un testimonio de una persona que en un estado no convencional de conciencia me decía: me llevó cientos de vidas aprender la humildad, me llevó cientos de vidas aprender a no ser celoso. Me causó un impacto enorme el escuchar a esta persona decir eso, que lo decía muy impactado por la experiencia que había tenido. Lo aprendió. Y ha aprendido. Entonces dices tú, qué maravilla, ¿no? Sí. Ahora, que nos cuesta mucho hacer determinados aprendizajes. Entonces, a mí me encanta cuando la gente dice: no, yo en 3-4 vidas ya salgo de aquí y tal. Y digo, uff, madre mía. Lo que le madre mía, si yo te contara no te gustaría nada. Ya me imagino. Bueno, entonces el Powa es eso, lo que nos enseña la trascendencia y el poder comprender también. Yo he leído libros relacionados al tema de la luz, del túnel, de la energía. Leí un libro que yo creo que incluso me preparó para la muerte de mi madre, que fue de manera así muy imprevista. El cielo es real. Ah, magnífico. ¿Lo has leído? Heaven is Real, sí, de Eben Alexander. Y me encantó. Entonces, es increíble. Hay aquí, ¿cómo no? Hay mano del universo. Había leído el libro como 20 días antes de la muerte de mi madre. Y le empecé a hablar del tema a ella también. Qué barbaridad. Sí, fue como si le dieran un mensaje desde el otro lado otra vez de ti. Totalmente. Y entonces me tocó un poco consolar al resto y explicarles, y digo, a ver, que ella está bien, y luego lo que te comentaba con respecto a mi padre, ¿no? Que ya fue casi que darle el permiso, si se puede decir así, de que podía marcharse. Que podía marcharse con total tranquilidad. Y me quedé súper tranquila. De hecho, un día antes de fallecer mi padre, le diagnostican una enfermedad y yo recuerdo haber llorado por el diagnóstico y no por la muerte. Fíjate. Sí, porque yo lo que no quería es que se quedara aquí a padecer. Entonces, cuando al día siguiente se fue, dije yo, ay, gracias. Qué maravilla, qué maravilla. Es que además nos han enseñado que la muerte tienes que llegar con el cuerpo completamente decrépito, destrozado, después de una larga enfermedad, completamente agotado. De verdad, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sabes? Estoy convencido de que uno tiene que llegar a la muerte con plena conciencia, en un estado, a ser posible, de plenitud, porque eso implica que has vivido y has exprimido la vida, y creo que hay que marcharse de esa forma, habiendo exprimido la vida, satisfecho por todo cuanto hiciste. Incluso en uno de mis libros yo empiezo con una frase, ¿no? De prefiero arrepentirme de lo que hice que de aquello que no hice, porque eso es el arrepentimiento más duro. ¿Por qué no dije aquello? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué no expresé? ¿Por qué? Exacto. Eso sí que me parece dramático, porque eso fue negar la vida. Entonces, si tú niegas la vida, mal mueres. Si tú abrazas la vida, te puedes luego desprender de ella con plenitud, sabiendo que lo habrás hecho mejor, lo habrás hecho peor, pero has vivido. Lo hiciste tal cual lo sentiste y, así es. Y no te privaste ni... Yo lo digo siempre aquí a los oyentes: abracen, besen, díganlo. No guarden rencor, porque la gente también se aferra muchísimo a los rencores.
están tristes y converso a veces con ellos y es que hace 20 años atrás, digo, pero es que hace 20 años atrás ya ha pasado tanto tiempo como para cargar con todo eso. Nos cuesta muchísimo soltar. Hay que soltar. El conflicto nos lastra horrorosamente en el proceso de crecimiento. Equivócate, pide perdón, asume los errores, porque de lo que se trata es de que abraces, no es de que te vuelvas todo luz, no, vas a tener sombras siempre, y siempre habrá una luz más grande que la tuya que te haga proyectar sombra, con lo cual siempre va a haber sombra en ti. Entonces acepta tu sombra, abrázala, consiente en que tu sombra de cuando en cuando domine y te lleve al error, te lleve a la confusión, te lleve incluso a la desesperación. Levántate, vuelve a empezar, porque esto va a ser así siempre. Es decir, y cuando agotes esta vida, los planos espirituales elevados te van a plantear una nueva vida para que vuelvas a aprender algo nuevo. Y si ya no hay nada en este mundo que aprender, te van a mandar a otro. O sea que este es un recorrido que no somos capaces de imaginar lo infinito, lo grandioso que es. Entonces, pues esa es la parte que tenemos que empezar a celebrar. Es decir, si la trascendencia es un motivo de enorme celebración, pues celebra el regalo de la existencia y a partir de ahí vive como sea, como quiera que lo hagas, porque y si lo haces mal, ya rectificarás. Y algún día aprenderás que se aprende más desde el amor, desde la alegría, desde la fraternidad, desde el acompañamiento, desde todo lo que significan valores. Y al final, siempre digo, cada persona viene a enseñarte algo al final. Es como un maestro, ¿no? Sí. Es como un espejo. En vez de quedarnos en el ¿por qué me ha hecho esto? O ¿por qué a mí? ¿No? El ¿qué tengo que aprender de esta situación? Entonces, cuando lo miras así... Sí. Ya lo ves con otros ojos. Yo cuando empecé con el despertar de conciencia me reía por las mañanas, subía al autobús y le decía a un amigo mío, digo, veo almitas, a saber lo que van a aprender. ¿No? Y es un poco así. ¿Crees en el pacto de las almas? Sí, absolutamente, estoy convencido de ello. Es que, o sea, hay cosas que si no son inexplicables, o sea, porque de repente la vida te lleva a que compartas una serie de años de tu vida con una determinada persona para que experimentes una serie de cosas, para que sucedan una serie de cosas que luego cuando lo ves con perspectiva dices tú, no, es que esto estaba escrito, es que esto estaba programado, estaba calculado, porque tú ves tu biografía, la biografía de la otra persona y dices tú, no, es que este aprendizaje era imprescindible para los dos, no para el otro, no, para los dos. Totalmente. Esa persona tenía que aprender aquello viviendo esas cosas contigo y tú tenías que aprender no sé qué otra cosa conviviendo con... Pues esos son pactos. Es decir, oye, nos vamos a encontrar en estas circunstancias. Además, ellos ya lo pactan antes, las almas ya lo pactan. Sí. Eso escapa a nuestro raciocinio, pero es que... Completamente, porque ahora con esta conciencia que tenemos condensada en este espacio-tiempo tan limitado, pues es imposible comprender el estado de tu conciencia cuando estás en ese otro tiempo-espacio ilimitado. Entonces no puedes comprender la conciencia de un árbol porque eres humano, no puedes comprender la conciencia de un pájaro porque ahora eres humano. Tienes que meterte en el pellejo de ese ser para poder entrar en su conciencia y encontrarte cómodo en ese lugar, en ese espacio, en esas circunstancias. Aquí ocurre igual. Es imposible entender la conciencia de tu alma antes de entrar en el mundo. Tienes que hacer un esfuerzo de flexibilidad muy grande con tu mente, porque además la mente que estás empleando es una mente limitada al tiempo-espacio. Entonces, ¿qué sucede? Si saltas al otro lado, tienes que imaginarte con una mente ampliada, sin las limitaciones del tiempo, en unas circunstancias que nada tienen que ver, y entonces ahí puedes empezar a comprender qué tarea he venido a aprender, qué karmas he venido a compensar, porque no hay nada que devolver, ni hay castigos, no hay pagos, es compensaciones. Aprender, evolucionar. Exacto, generaste un desequilibrio en el universo, vas a traer un cierto equilibrio en ese aspecto al universo, para compensarlo, para devolverle el equilibrio que tú de alguna forma alteraste. Entonces,
cuando te pones en ese estado, eres capaz de comprender y decir, no, ya lo creo, es que había este pacto y el otro, y vas a empezar a reconocerlos, ¿no? Porque además, sobre todo se reconocen porque suelen ser cosas temporales, no son cosas que duren toda la vida. Sí. Generalmente los pactos de almas tienen una caducidad. Vamos a volver a reencontrarnos, a ver qué tal lo hacemos ahora, Sí. a ver si podemos hacerlo mejor. Eso es. Se lo dije a alguien no hace mucho, digo, vamos a hacerlo bien, que la próxima día no quiero encontrarte, ¿eh? Digo, ya estoy. Digo, no es por nada, pero digo, es como repetir curso y me aburro, así que vamos a hacerlo bien. Completamente. Esta vez, y bueno, es un poco así. Nos escriben por aquí, dice, buenos días, a tope, los escucho. Flipante todo, excelente el tema, gracias, dice Delmi, que es una amiga mía que también está ahí incursionando en el despertar. Sí, en el lío, Lucía igual, que dice que cada día va aprendiendo un poquito más del tema. Si tienen alguna duda, alguna consulta, si quieren preguntar algo, pues este es el momento. Se dice también, yo no sé qué crees tú al respecto, de que las almas eligen el vientre en el que van a nacer. Sí, absolutamente. Absolutamente. Eso me causa muchísima ternura, tengo que decirlo. Da mucha impresión, no, lo tengo claro. Las almas presencian, o sea, las almas eligen cuál es la familia, el núcleo familiar en el que van a entrar. Ese núcleo familiar tiene que ver directamente con los aprendizajes que ellos tienen que hacer, esos karmas que tienen que compensar, etcétera, y tienen que ver directamente con el guión que acumulan esos sistemas familiares, seas o no miembro de ese rebaño de almas, porque esa es otra cuestión, es decir, tú puedes prestarte para entrar en un rebaño de almas en un momento determinado, pactando con ellos previamente, sin ser del mismo clan, Ajá. Al objeto de ayudarles a superar una determinada tarea, un determinado aprendizaje que tú crees tener ya superado. Entonces ahí vas a asumir, digamos, sus karmas, sus patologías sistémicas del clan, etcétera, para ver de ayudarles a resolver eso con un mejor fin de lo que ellos han sido capaces hasta ese momento. Entonces, desde luego tú eliges la familia en la que quieres entrar, y esa familia en la que tú quieres entrar está directamente vinculada con los aprendizajes que tú tienes que hacer. Entonces, por supuesto, eliges a tus padres, eliges a tus hermanos, a tus abuelos, y no hace mucho hablábamos, son sobre todo 7 generaciones las que resuenan en ti. Entonces estamos hablando de unas 260 y pico personas que están a tus espaldas, y que lo bonito de esta parte, uno puede pensar, jolín, qué carga. Plantéatelo al revés. Sí. Aquello que liberas, liberas a todos los que estaban atrás. Totalmente. Y a todos los que vienen después. Con lo cual, es decir, si tú logras superar eso con cierto éxito, con más verdad, con más amor, con más luz, con más perdón, con más compasión, estás haciendo una tarea magnífica. Bellísima. Para muchos. Lo digo yo, vienes a romper el molde, vienes a hacer las cosas bien, liberas a tus antepasados de ciertas cargas, y ya no solo eso, preparas a los que vienen para que lo hagan todavía mejor, porque ya ampliaste la conciencia. Completamente, y das la oportunidad que los que vienen tengan ocasión de experimentar aprendizajes muchísimo más bonitos, porque ya hay que ir empezando a abandonar, ya tenemos que ser capaces de superar los aprendizajes basados en el conflicto, porque mientras que tú estás en aprendizajes basados en el conflicto, estás en la culpa, estás en el rencor, estás en el dolor, estás en todas las emociones negativas, los pensamientos negativos, todo eso ya hay que empezar a dejarlo atrás, a dejarlo ir, y pensar en otro tipo de aprendizajes mucho más bonitos, en aprendizajes colaborativos, en aprendizajes sinérgicos, en todos a una de qué seremos capaces de hacer. Entonces tocan ya unos aprendizajes mucho más ilusionantes, mucho más retadores, y de un crecimiento entre todos mucho más grande. Entonces realmente, si la humanidad de una vez se libera de todo lo que le genera el conflicto, las desigualdades económicas, las desigualdades energéticas, las desigualdades por raza, las desigualdades por género, etcétera, etcétera, imaginemos qué podríamos ser capaces de lograr. Unidos, todos somos uno, ¿no? Esa es la ley del universo. Absolutamente, si eres uno, mal que te pese. Entonces, pues vamos a empezar no a ver lo que nos separa, sino a ver lo que nos une, y a ver juntos qué somos capaces de hacer. Y seguro que podremos hacer cosas maravillosas.
y disfrutaremos muchísimo y seremos mucho más felices, más alegres, más plenos. De competir. Completamente. Esa es otra cosa que también digo, estamos tan acostumbrados a intentar demostrarle al otro que somos mejor, cuando el tema está en demostrarnos a nosotros mismos que podemos ser mejores de lo que fuimos ayer. De eso se trata. La verdadera competencia es con uno mismo y con las limitaciones que tú te autoimpones. Entonces, esa es la verdadera competición, es decir, superar los límites que tú crees tener. No hay más competición que esa, y no es poca. Ya, la verdad que sí. Bueno, vamos a dejarle a Oscar respirar un poquito, vamos a un tema musical y volvemos en nada. Ya tengo una consulta para ti a la vuelta también. Sé que está esto súper interesante porque van enviando los mensajitos y bueno, es apasionante. Al final yo creo que nos vamos a quedar cortos y todo yo que estaba nerviosa y digo, esta va a ser una entrevista difícil para mí porque todo es tan amplio, pero veo que vamos bien, ¿no? Fluye. Fluye, exactamente. Vamos a la música y volvemos. 43 minutos ya, ahora sí, 43 de las 8 de la noche y ya estamos aquí contigo nuevamente. Vamos a seguir hablando, tengo mensajes, me dicen por aquí, te cuento, a ver. Dice que le da piel de gallina, que hay tantas cosas que ignoramos y que el otro día, el domingo, sintió, no sabe por qué, la necesidad de abrazar un árbol a las 10 de la mañana, que no se lo explica, ¿no? La naturaleza también está muy conectada con la energía Kundalini. Totalmente. A ver, me encanta que saquen el tema de los árboles y que sea una consulta que te entra a través del número de teléfono. Los árboles tienen grandes conciencias, o sea, pensamos que la conciencia es una cosa propiedad del género humano, en absoluto, o sea, todos los seres tienen conciencia, mayor o menor, o sea, desde un insecto donde hay conciencia, una planta, por minúscula que sea, todo tiene conciencia, aparte de toda la conciencia oceánica del creador que está en todas partes y que está tocándonos a todos, toda la creación constantemente. Claro, me dice, pues sentí la necesidad de abrazar un árbol y ¿cómo no? Es que seguro, a lo mejor ese árbol te llamó, a lo mejor ese árbol tenía algo que entregarte, porque la conciencia, parte de su naturaleza es un campo de energía, de manera que cuando yo me acerco a una persona, estoy intercambiando mi conciencia con ese otro, aunque no sea algo que ocurra, que pase por la mente y que yo sea consciente de que está ocurriendo, pero sí está ocurriendo. Entonces yo siempre le digo a la gente, si tú puedes, y especialmente si estás disgustado, tienes que salir y tienes que pasear entre árboles, porque te van a ayudar a recuperar la coherencia de tu campo energético, te van a entregar una conciencia serena, una conciencia de reposo, una conciencia que te va a volver a conectar, a poner los pies en la realidad, nunca mejor dicho, sí. Y por otro lado a inspirar, que tu cabeza se conecte con lo elevado para que tengas inspiración, para que seas creativo, para que salga lo mejor de ti. Entonces, claro, ¿cómo no te va a venir bien el contacto con un árbol, que es una antena, sobre todo? Entonces, pues maravilloso. Demasiado poco interactuamos con ellos. Eso iba a decir, en sí. Una ciudad donde vamos todos corriendo, estresados, pensando en que tenemos que llegar a cierta hora y de aquí vamos corriendo. Poco es el tiempo que nos detenemos a meditar, a relajarnos, a conectar con la naturaleza, desde donde venimos realmente, porque bueno, la madre tierra, ¿no? Que es la que nos acoge. Totalmente. Eso es necesario, es fundamental. Pues es parte de nuestra enfermedad a día de hoy, la falta de conexión con la naturaleza y en el fondo la falta de conexión con nosotros mismos. Cuando tú estás volcado en el hacer, en el tener, estás volcado fuera, estás en la prisa, en la carrera, estás en el fondo volcado en la distracción, estás distrayéndote de ti mismo, te estás olvidando de quién eres. Entonces, mal asunto, porque el día que despiertes, el día que te encuentres, a lo mejor te encuentras que no eres lo que querías ser, ni estás donde querías estar. Sí. Entonces, pues el despertar va a ser duro. Va a ser más complicado aún. Buenas noches, estoy tan interesada en cada una de las palabras que estoy escuchando. Tengo una pregunta, más que pregunta, quiero saber el nombre de un estado que me inquieta, dice. ¿Cómo se llama el estado de conciencia espiritual en que una persona tiene
Vale. Pensamientos. Esto para mí es la ley de atracción. Pensamientos y en el momento horas o días se hace realidad. Es decir, lo piensa y se le presenta. Y lo atrae. Totalmente. Algunos conscientemente y otros involuntarios, pero igual se hace realidad en forma material. Le sorprende las veces en que piensan algo, además, lo sé porque me lo suele comentar, y al momento, y sobre todo alguien con quien suelo hablar mucho, de repente estamos hablando sobre algo y se manifiesta, pero a las pocas horas. De una forma rápida. Es increíble. Bueno, no sé, yo creo que no podemos tampoco esas experiencias meterlas todas en el mismo saco. Yo creo que puede haber un poco de premonición, creo que puede haber un poco de materialización, de que tu conciencia genera creatividad y trae a la realidad algo que tú quieres materializar. O sea, yo creo que son más cosas. Puede haber un déjà vu en un momento determinado, que durante el sueño tú abandonas la linealidad del tiempo. Entonces es probable que te hayas proyectado en una escena próxima en tu vida y luego se produce como esa especie de recuerdo de futuro que tú tienes en ese momento. O sea, yo creo que no podemos meter en el mismo saco todos estos fenómenos. Creo que son fenómenos más complejos y más amplios. Es verdad que cuando tú resuenas en algo, tú atraes eso, simplemente por una cuestión de polaridad. Sí. Entonces, pues la física ya te está diciendo que eso es absolutamente factible. Y creo que uno de los fenómenos que de nuestra propia naturaleza trascendente es la capacidad de co-crear. Y de co-crear con el universo y de co-crear con el propio creador, porque somos creadores, somos chispas divinas. Sí. Entonces esa capacidad creadora está puesta en nosotros. Es verdad que en este estado de hipnosis en el que estamos, de sueño profundo, en el que vivimos, pues es muy difícil que eso se exprese, pero la potencia está ahí. Totalmente. Bueno, había algo también que quería comentarte, que lo vi en uno de los vídeos. Esa crisis cuando entiendes de alguna manera a qué va todo y dices, vale, ya lo sé, pero es que yo ya no quiero estar aquí, ya sé lo que... Por favor, ya... Estoy en la escuela, no quiero seguir más en la escuela, exacto. Que me lleven de vacaciones. Esa es una crisis que le llega a todos, ¿te ha pasado a ti también? Sí, no. Yo soy de los que más reniegan de este mundo, seguro, de los primeros en la lista de no quiero. Pero... Sí, uno se pone en plan niño total, de ya sé de qué va este juego, quiero dejar de jugar a esto, ya por no favor, más, ya no más. Bueno, lo que pasa es que generalmente el universo es muy cuco y cuanto más te resistes, más te da de eso que no quieres, ¿no? Aquí de lo que se trata es de realmente de aprender a fluir y a confiar, lo cual es una lección compleja, porque no creemos que las cosas cuando están bajo control están bien, sí. Y a lo mejor no es así, y a lo mejor están fatal, y a lo mejor están yendo en la dirección que no deben ir. Sí. Con lo cual tenemos que intentar ser muy humildes, tratar de no controlar las circunstancias, dejarnos fluir, porque ahí es donde la vida va a actuar, te va a llevar a tu lugar en el mundo, a tu lugar en la vida, si tú te resistes a lo mejor nunca llegas a ese lugar. Entonces te empeñas a estar en la orilla que no es la tuya. Y entonces pues... Y luego el plazo llega también, eso tiene caducidad también. Claro. Y vas tal cual viniste casi. Sí, lo que pasa es que generalmente la vida, yo creo que cuando estás cometiendo un error tan grave, tan grosero, tan profundo, de alguna forma te muestra el otro lado, la otra orilla, para darte la oportunidad de reconocerlo, para darte la oportunidad de despertar, de que tus ojos reconozcan que esa es la otra orilla donde tú siempre quisiste estar. Uh-huh. Otra cosa es que a lo mejor te lo presente en los últimos momentos de la vida, ¿no? Y entonces te va a hacer sufrir mucho. Por eso yo creo que tenemos que empezar a soltar, dejar de querer controlar todo en nuestras vidas, tratar de fluir más, tratar de estar disfrutando del viaje, más que del llegar al destino, a la meta, sí. Porque no sabemos dónde está esa meta. Entonces, ¿por qué empeñarnos en proyectarnos en una meta que desconocemos cuál es y dónde está? Entonces, es uno de los grandes aprendizajes, ¿no? Tratar de estar a gusto con uno mismo en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, allí donde estés. No importa las circunstancias, importa cómo te encuentras tú contigo mismo en esas circunstancias. Eso es lo que realmente importa, ¿no? Te escuchaba decir también algo relacionado a las enfermedades, de cómo creamos de alguna manera esos estados en el cuerpo, y te hablaba también de una experiencia personal a partir de un estado de estrés, y eso fue uno de los clics que me tocó a mí.
digo, algo estoy haciendo mal aquí. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer o cómo podríamos manejar de alguna manera la situación para no llegar a enfermar, entre comillas, o no? Hay gente que vive literalmente, si no es una cosa, es la otra. A nivel físico, proyecta todo. Bueno, yo pienso que ahí realmente lo que estás es toda tu frustración, toda tu culpa, todo tu miedo, toda tu rabia, toda tu tristeza, todas esas cosas grises las estás poniendo en la manifestación sagrada de tu alma, en la densidad, que es el cuerpo. Entonces, de alguna forma estás destruyendo ese espacio sagrado que permite que tu alma esté aquí en el mundo. Es una forma de negar la vida. Es una forma de no quiero seguir viviendo esta vida. Y entonces el cuerpo se pone en marcha y obedece. ¿No quieres seguir viviendo esta vida? Pues empecemos el camino de la muerte. Y empieza el camino de la destrucción celular, de la destrucción de tejidos, de la destrucción de funciones, y ya está. Y pone en marcha el proceso de morir en vida. Sí. Lo que pasa es que, claro, si no es tu momento de morir, pues vas a padecer muchísimo. Entonces, desgraciadamente, yo sé que hay virus, que hay bacterias, que hay tumores, que hay muchas cosas, ¿no? Y que pueden justificar una genética y tal, vale, pero ¿cuál es la causa? ¿Dónde está la causa? La raíz de todo. La raíz del problema. Yo creo que la raíz del problema es que uno no quiere reconocer que no es feliz con la vida que lleva, que uno no quiere reconocer los errores que ha cometido, las puertas que no debía haber abierto y abrió, y se siente incapaz de rectificar. Se siente sin fuerza, se siente sin valor para rectificar. Y le resulta más fácil enfermar en ese rincón oscuro que ha creado en su vida, que aunque te queden solamente 15 días de vida, tratar de rectificar. Y rectificar a veces no es volver 20 años atrás y hacer una vida nueva. A lo mejor rectificar es decir lo que tienes que decir a tu entorno. Expresar lo que tienes que expresar a tu entorno. Que no se quede ahí todo en la... Manifestar lo que tienes que manifestar. Es decir, quién eres tú, cómo eres tú de verdad y qué tienes que decirle al entorno. Oye, que no estoy conforme, que esto no es así, que esta no es la persona, que estas no son las circunstancias. Lo que tengas que decir, exprésalo, porque si no tu cuerpo lo va a hacer por ti. Y encima te vas a ir extraordinariamente infeliz, porque ni has expresado, ni has dicho, ni has hecho, ni nada. Nada. Entonces, verdaderamente has tirado a la basura la vida, y el universo, si estás perdiendo el tiempo, te va a retirar de aquí. Porque el universo no es infinito, es eterno, pero cuando pone tarea, la exige. Claro. Exige que tú cumplas una serie de cosas y de condiciones. Si estás perdiendo el tiempo, te va a sacar de aquí. Eso sí, es muy generoso porque te va a volver a dar tantas oportunidades como necesites. Vuelves, que claro, es la parte que yo ya... Claro, lo que pasa es que te va a volver a poner en la misma lección, en el mismo aprendizaje, hasta que aprendas. No eres un cuerpo con un alma, eres un alma con un cuerpo. Eso es lo que le tiene que quedar claro a la gente. Así es. Y es un traje simplemente. Es un traje y el que tienes al lado es un actor que está cumpliendo un papel que habéis pactado juntos para que se dé la obra de teatro de la que tú tienes que aprender. Entonces, no olvides eso. Es decir... Cada uno viene a aprender algo. Claro, créete esto hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Los guiones se pueden cambiar, los guiones se pueden romper y los guiones se pueden reescribir. Desde el amor, entiendo. Sí. No desde el rencor. Sí. No, ni desde el ataque al otro, ni desde la culpa en el otro, ni desde el otro es el que me causa todos mis problemas. No es así, no es así. Entonces, con el otro hay que aprender a reescribir el guión, hay que aprender a, pues cambiar las circunstancias, ¿no? Y el otro, en un momento determinado, si tiene que salir de tu vida, saldrá. A desapegarse, a darle las gracias por la elección. Efectivamente, y ya está. Tú sigues tu camino, yo sigo mi camino, hasta aquí hemos sido capaces de llegar, no pasa nada, pero sin culpa, sin rencor, sin odio, sin agresión, sin nada de todo eso, porque el otro está aprendiendo igual que uno. Entonces el otro tiene el mismo derecho que tienes tú a equivocarse. Total.
Y ya está. Entonces, desde ahí nos vamos a entender mejor. Con ojos de compasión o de amor, porque al final es Incluso, eso, ¿no? De amor. Sí, así es. Bueno, hemos llegado al final del programa, no me lo puedo creer. Yo estoy aquí súper cómoda, me quedaría horas hablando contigo. Nuevamente agradecerte que hayas aceptado la invitación. Seguramente que te vamos a volver a invitar. Cuando tú quieras. Para que sigamos hablando de estos y otros temas, porque podríamos, lo que dije antes, estar horas y seguir aprendiendo. Y bueno, un placer, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, Lolita. Gracias a la gente también que nos envió sus mensajes, que está del otro lado. Desearles muy buenas noches. De mi parte, mañana vuelvo a partir de las 9 de la mañana con Podría Ser Peor, que así se llama mi programa, que es súper positivo. Precisamente por eso, porque siempre intento verlo desde el lado positivo. Gracias por la sintonía y eso, que descansen, que tengan muy buenas noches. Hasta mañana.